Es una enfermedad muy dolorosa, que es un dolor generalizado. Al paciente todo le duele, el cuello, la espalda, los brazos, las piernas, el pecho, el abdomen. Durante todo el día vive con dolores. En los últimos 12 años he podido diagnosticar y he aprendido que el síndrome de fatiga crónica la causa él. Vamos a hablar del dolor, específicamente del dolor causado por la fibromialgia. Es una enfermedad muy dolorosa, según relatan los pacientes. Es una enfermedad que tiene un denominador común, que es un dolor generalizado. Al paciente todo le duele. Durante todo el día vive con dolores. Esos dolores, la paciente los manifiesta es que todo el día que dura esos dolores. Continúa hasta cuando van a dormir, les interrumpe mucho el sueño. O sea que esas pacientes, además de fuera de los dolores, tienen dificultades con el sueño, porque muchas de ellas se levanta o el dolor las despierta según lo que manifiesta. Esos dolores en lo que todas han manifestado son todos los 365 días del año. En el caso mío como médico, en todas ellas que yo he analizado, todas un grupo especial, me llama la atención poderosamente que fuera de los dolores manifiestan un síndrome de fatiga crónica. Estamos hablando de una enfermedad que combina fatiga crónica, dolores, trastornos del sueño y depresión. Esos son básicamente los pilares de esta enfermedad. Analicé estos aspectos de la fatiga crónica y he aprendido que el síndrome de fatiga crónica lo causa el Epstein-Barr virus, un virus identificado o fue puesto a la luz en 1964. Comencé a investigar y a través de revisar varios artículos científicos, encontré uno en el año 21, correría el mes de mayo. Ese artículo titulaba El síndrome de fatiga crónica causada por Epstein-Barr virus y tratado con valaciclovir. A raíz de ese artículo médico, puse y comencé a tratar estas pacientes durante 3 meses, como lo decía el estudio, y se podía prolongar a 6 meses. El primer paso que di para tratar a esa paciente fue en el septiembre del 2022. La paciente le hice el tratamiento durante 90 días. La paciente mejoró, que ella estaba ya desesperada por sus dolores, que incluso había pensado hasta quitarse la vida por el mismo dolor. Pasaron los 90 días y esta paciente experimentó mejoría. Le seguí el tratamiento a 6 meses. 6 meses la paciente prácticamente ya no tenía dolores y su vida fue normalizada. Ella insistía en que ¿por qué no le ponía más de tratamiento? Yo le acepté. Hizo el tratamiento 6 meses más. Es decir, que la paciente hizo 18 meses más 4 meses de tratamiento. Actualmente Marisela es una paciente que está asintomática, vive su vida normal, trabaja, es madre de familia y ya está realizando bien sus labores. Ese fue el primer caso. A raíz de ese caso que tuve éxito, llamé a otras pacientes que habían tenido igual síndrome, el de fatiga crónica combinado con fibromialgia. Las pacientes comencé a hacer el tratamiento. Actualmente he tratado a unas 105 pacientes con el síndrome de fatiga crónica causada por el Epstein-Barr virus, tratada con valaciclovir, y el resultado ha sido extraordinario. ¿Por qué les hablo del síndrome de fatiga crónica específico? Porque a raíz de que fui evaluando más a estas pacientes, que algunas también manifestaban mucho dolor en las articulaciones fuera de los dolores musculares, eso me llamó poderosamente la atención. Muchas de ellas tenían diagnóstico de enfermedades como la artritis reumatoidea, otras supuestamente tenían lupus. Y yo
mirando y específicamente y estudiando, me llamó la atención pacientes que le habían hecho varios tratamientos de los especialistas reumatólogos y el paciente no sentía ninguna mejoría. Se me vino a través de estudio la enfermedad transmitida por las garrapatas. Aquí en Estados Unidos se conoce como Lyme disease. Y comencé a investigar, y cuando me doy cuenta, investigando, que son 18 tipos de bacterias las que pertenecen a esta familia, que es de la familia de las borrelias, subfamilia de las espiroquetas, como la bacteria de la sífilis. Una bacteria un poquito complicada para su tratamiento. Comencé a testificar estas pacientes, sobre todo las que no tenían mejoría y combinadas con artralgia, y resulta que me salieron todas positivas al test específico de borrelias, que es el Western Blot. El Western Blot es un examen específico para determinar este tipo de bacterias transmitida por las garrapatas. La que se describe tanto acá en Estados Unidos como Lyme disease es una de las 18. Y así entonces comencé a darles el tratamiento a todas ellas con tetraciclinas. Yo tengo un caso famoso de una médica psiquiatra que fue una de las primeras que traté hace 8 años atrás, porque ella estaba muy enferma. Le dije y le hice el diagnóstico de Lyme disease. Ella no lo creía porque pues, había ido a muchos especialistas muy famosos aquí en Estados Unidos y todo el mundo no salía de la enfermedad de artritis reumatoidea, que era específicamente lo que ella tenía. Había recibido muchos tratamientos sin ningún resultado. Yo le hice el diagnóstico y perfectamente 2 meses duró totalmente asintomático después de los 28 días utilizando la doxiciclina de 100 miligramos. Esa paciente mejoró durante los dos meses, terminó el tratamiento. 2 meses sin sentir síntomas ni nada, volvió y recayó. Le di un segundo tratamiento. Igualmente, la paciente perfectamente hizo el tratamiento y a los 2 meses volvió a recaer de nuevo. Le puse el tercer tratamiento. Igualmente, la paciente mejoró, duró 2 meses, igualmente asintomática. Ya volvió y le dije, doctora Evelia, me da pena con usted, pero ya le he hecho 3 tratamientos, ya esto se me sale de las manos. Les recomendé un médico que es especializado en la enfermedad de Lyme. Ella fue donde el doctor. El doctor le llevó todo el historial mío y el doctor le dijo, no, específicamente lo que hizo el doctor Perdomo es lo correcto. Ella prácticamente está dedicada hoy en día a la enfermedad de Lyme. En su consulta, ella es psiquiátrica, en su consulta particular. De pronto ella me llega a mí con un informe que había encontrado estudiando la enfermedad de Lyme, un artículo muy interesante donde ese artículo decía y explicaba qué pasaba con la bacteria de la enfermedad de Lyme. Y fue una gran sorpresa para mí porque supuestamente la bacteria que uno da el tratamiento elimina todas las que están en ese momento, pero ellas se alcanzan a reproducir y las hijas de esta bacteria se hacen resistentes a los antibióticos. Le dije que la única solución era la penicilina benzatínica por 1 año. La doctora hizo el tratamiento por 1 año y llegó al 10º mes porque ella no resistió el tratamiento porque la penicilina produce un síndrome que se llama el síndrome de Alzheimer, que es una reacción a la bacteria cuando masivamente las bacterias son muertas. Y entonces ellas producen por el sistema inmune una reacción que da similar como si fuera un proceso alérgico. Lo cierto es que la doctora fue 3 veces al hospital por esta reacción que producía la penicilina. Cuando ella completó el 10º mes, vino a mí y me dijo, doctor Perdomo, yo creo que ya no aguanto más el tratamiento. Dijo, yo no voy a hacerlo los últimos 2 meses. Le dije, ¿cómo se siente, doctora Evelia? Me dijo que se sentía muy bien. Entonces le dije, bueno, que estaba bien que no suspendiera. La doctora Evelia en este momento, después de esa trágica enfermedad que tenía, está lo más de bien y está muy saludable, según lo que tengo entendido. De ahí comencé yo una serie de hacer
Todos estos pacientes que presentaban esa combinación de fibromialgias, síndrome de fatiga crónica, comencé a testificarlas simultáneamente, Epstein-Barr virus y la enfermedad de la garrapata. Pues, ¿qué pasó? Una cantidad de gente que no mejoraba con el tratamiento, varios pacientes, o sea, quien tenía combinado los dos problemas, tanto el virus como la bacteria, no mejoraban y simultáneamente di el tratamiento de tanto de valaciclovir combinado con la doxiciclina y la respuesta ha sido excelente. De enfermedad de Lyme he hecho alrededor de unos 35 diagnósticos de la enfermedad de Lyme. De Epstein-Barr virus, pues yo he testificado, diría, más de 1000 pacientes con la enfermedad de Epstein-Barr virus. En la actualidad ese tratamiento lo he hecho, esa enfermedad combinada, tanto de Epstein-Barr virus con la enfermedad de la garrapata, he buscado información y nunca lo he encontrado. Es algo que yo he encontrado y aquí lo estoy exponiendo basado en mi experiencia como médico. Entonces quiero llevar esta inquietud a muchos que aquí, sobre todo aquellos que sufren de dolores intensos, principalmente mujeres, porque en realidad de hombres no, yo te puedo decir, he testificado a unos 6, 7 pacientes. En la mujer se ha sido exitoso en un 100%. Tengo una serie de pacientes que han respondido muy bien a ellos y ellos pueden testificar y decir lo que yo les he hecho en ellas y el resultado actual. Entonces, esto lo hago más que todo es para dar una inquietud a todos mis colegas y a todos los pacientes que sufren de este problema de dolores intensos combinados todo el año. En los próximos capítulos hablaremos más de salud. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tus comentarios.